Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Después de semanas de rumores, especulaciones y titulares en la prensa rosa, Hakan Sabank, uno de los solteros más codiciados de Turquía y miembro de una de las familias empresariales más influyentes del país, decidió hablar públicamente por primera vez sobre su reciente ruptura sentimental. En una entrevista exclusiva para una reconocida revista, el empresario y socialité ofreció una declaración honesta, madura y llena de serenidad que sorprendió tanto a sus seguidores como a la prensa. El rumor que se convirtió en certeza. La noticia de la separación comenzó a circular discretamente en redes sociales cuando los seguidores notaron la ausencia de fotografías recientes de la pareja en sus perfiles de Instagram. En un mundo donde cada publicación es analizada al detalle, el silencio virtual encendió las alarmas. La prensa del corazón turca no tardó en especular sobre una posible crisis, hasta que finalmente Hakan decidió poner fin a las conjeturas. Sí, es cierto. Hemos decidido separarnos. Pero quiero que quede claro que fue una decisión de los dos, no hubo traiciones, ni engaños, ni culpables. Vivimos una relación hermosa, llena de momentos que guardaré para siempre. Simplemente entendimos que nuestros caminos debían continuar en direcciones diferentes, confesó el empresario con un tono sereno. No hay culpables. Hakan quiso enfatizar que la ruptura no fue producto de un conflicto, sino de una reflexión compartida. A veces las parejas creen que la única manera de terminar es con peleas o reproches. Pero en nuestro caso no fue así. No hay culpables, no hubo discusiones violentas ni resentimientos. Fue un proceso en el que los dos sentimos que era mejor cerrar esta etapa con respeto y cariño, antes de que el desgaste nos hiciera daño. Estas palabras contrastan con la imagen que suele darse de las rupturas mediáticas, muchas veces marcadas por acusaciones y escándalos. Hakan optó por mostrar madurez y discreción, dejando claro que lo vivido fue auténtico y positivo. Una relación que marcó titulares. Durante meses, la relación de Hakan fue uno de los temas favoritos de la prensa. Se les vio juntos en viajes de ensueño por Europa, cenas exclusivas en Estambul y apariciones en eventos sociales de alto nivel. Los dos irradiaban complicidad y felicidad, lo que llevó a muchos a pensar que el romance terminaría en compromiso. Sin embargo, detrás de esa fachada idílica también existían diferencias de estilo de vida y de prioridades personales que, con el tiempo, hicieron evidente la necesidad de tomar caminos separados. El papel de la familia Sabank. Como miembro de una de las familias más influyentes de Turquía, cada paso en la vida personal de Hakan es observado con lupa. Muchos se preguntaban cómo habría tomado la familia esta ruptura. El empresario aclaró. Mi familia siempre me apoya en mis decisiones. Lo más importante para ellos es verme feliz y en paz. Respetaron nuestra relación y también respetan nuestra separación. No hubo presiones, fue algo estrictamente personal. La reacción de su expareja. Aunque ella no ha dado declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguran que mantiene la misma postura de respeto y agradecimiento. De hecho, amigos en común revelaron que ambos han decidido conservar una amistad y que no hay resentimientos entre ellos. Un allegado comentó, ellos todavía se tienen cariño, pero entendieron que como pareja ya no podían crecer. Es una ruptura civilizada, algo poco común en este medio. El futuro de Hakan. Conocido por su discreción en asuntos personales, Hakan Sabank no quiso hablar de nuevas relaciones ni de rumores que lo vinculan con otras mujeres de la alta sociedad. Prefiere centrarse en sus proyectos profesionales y en viajes que, según confesó, le ayudan a mantener la mente despejada. En este momento no pienso en el amor. Estoy enfocado en mis proyectos, en mi familia y en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. El amor llegará cuando tenga que llegar, no hay prisa, declaró. Los fans, divididos pero comprensivos. Las redes sociales se llenaron de reacciones tras sus palabras. Algunos seguidores se mostraron tristes por el final de una historia que consideraban inspiradora, mientras que otros aplaudieron la madurez y la transparencia con la que ambos manejaron la situación. Un usuario escribió en Twitter, qué raro escuchar a alguien hablar de una ruptura sin culpas ni dramas. Admirable la forma en que lo han llevado. Otro comentó, me duele que terminaran, se veían tan felices juntos,
pero respeto que hayan decidido lo mejor para ambos. El cierre de un capítulo. Con esta declaración, Hakan Sabank pone fin a la ola de rumores y deja claro que no se trata de un escándalo, sino de una etapa cerrada con dignidad. Su forma de hablar refleja madurez, respeto por lo vivido y la certeza de que incluso en el final, el amor puede expresarse en forma de gratitud. No me arrepiento de nada. Fue una relación sincera y especial. Y aunque ya no estemos juntos, siempre desearé lo mejor para ella. Así debe ser el amor, incluso cuando se termina, concluyó el empresario, dejando a muchos conmovidos con su franqueza. Después de semanas en las que su nombre no dejó de ocupar titulares y portadas, Hakan Sabank decidió finalmente enfrentarse a las preguntas que todos se hacían: ¿qué pasó con su relación sentimental, que parecía encaminada al altar? El heredero de una de las familias más influyentes de Turquía, siempre perseguido por fotógrafos y cronistas sociales, habló con una mezcla de serenidad y madurez que sorprendió incluso a los más críticos. Fue una relación muy bonita. Compartimos momentos inolvidables y no me arrepiento de nada. Pero entendimos que nuestros caminos debían tomar rumbos diferentes. Lo hablamos, lo pensamos mucho y lo decidimos juntos. No hay un culpable, nadie traicionó a nadie. Simplemente fue un final natural, aseguró en un tono sincero. Silencio frente al escándalo. Uno de los aspectos más llamativos de esta separación es que, a diferencia de otras parejas mediáticas, ninguno de los dos recurrió a indirectas, acusaciones ni gestos hostiles en redes sociales. La expareja ha mantenido un silencio respetuoso que contrasta con la cultura del espectáculo, donde los finales suelen convertirse en carnada para titulares sensacionalistas. De hecho, la expareja de Hakan, cuyo nombre él mismo prefirió no mencionar en su entrevista, no ha ofrecido declaraciones públicas hasta ahora. Sin embargo, amigos en común aseguran que comparte la misma visión, agradecimiento por lo vivido y deseo de continuar con nuevos proyectos personales sin dramatismos. Una amiga cercana reveló a la prensa: ella está tranquila. Obviamente fue duro, pero los dos lo llevaron con mucha madurez. Decidieron separarse cuando aún se querían, precisamente para no destruir lo bueno que construyeron. Rumores y especulaciones. Pese a la postura madura de ambos, la rumorología no se detuvo. Durante semanas se habló de terceras personas, de incompatibilidades familiares e incluso de un supuesto rechazo a formalizar la relación. Hakan quiso cortar de raíz con esas especulaciones. He leído cosas que no tienen nada que ver con la realidad. No hubo problemas familiares, mi familia siempre me apoya en mis decisiones. Y tampoco se trató de falta de compromiso, porque cuando amas de verdad, el compromiso no depende de un papel. La verdad es mucho más simple: comprendimos que necesitábamos seguir caminos distintos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.